Hola viajero, a veces la vida no se trata de ganar o perder, sino de aprender a soltar. Vivimos intentando controlar lo que no depende de nosotros. Personas, situaciones, resultados, incluso el tiempo. Y en ese intento nos perdemos a nosotros mismos. Los antiguos estoicos lo comprendieron con claridad. La paz comienza cuando dejas de pelear con lo inevitable. Cuando aceptas que el mundo sigue su curso, que nada te pertenece y que lo único bajo tu control es tu mente, todo cambia. En este viaje recorrerás 10 lecciones estoicas que te enseñarán el arte de soltar, aceptar y fluir con serenidad. No se trata de renunciar al mundo, sino de vivir en él con el alma ligera. Respira profundamente. Deja que el ruido del día se apague y permite que estas palabras te acompañen. Comencemos. Parte 1. El peso de lo que no puedes controlar. Pasamos gran parte de nuestra vida luchando contra cosas que jamás podremos cambiar. Nos aferramos a resultados, a personas, a circunstancias, como si el universo nos debiera obediencia. Y en esa lucha invisible, el alma se desgasta. Epicteto lo entendió mejor que nadie cuando dijo: hay cosas que dependen de nosotros y cosas que no. En esa simple frase se esconde el secreto de la paz. La mayoría vive sin entenderla. Se desgasta intentando moldear lo incontrolable y se olvida de gobernar lo único que realmente tiene poder: su mente. Marco Aurelio, emperador de Roma, enfrentó guerras, pestes y traiciones, y aún así escribió en su diario: tu poder está en tu juicio, no en los hechos. Él sabía que no podía decidir lo que el mundo haría, pero sí podía decidir cómo responder ante ello. Esa es la diferencia entre la persona que vive en tormenta y el sabio que camina en calma. No es que uno tenga menos problemas, sino que ha aprendido a soltar lo que no depende de él. El ser humano moderno ha olvidado esa lección. Vivimos creyendo que podemos controlarlo todo: los resultados, las opiniones, el destino. Revisamos el teléfono esperando mensajes, nos frustramos por lo que otros piensan y cargamos con miedos que ni siquiera nos pertenecen. Pero la verdad es simple y dura a la vez. La mayoría de las cosas que te quitan el sueño no están en tus manos. No puedes cambiar el pasado, no puedes evitar la muerte, no puedes decidir cómo otros te ven. Y sin embargo, insistes en pelear con ello. Cuando intentas controlar lo incontrolable, te vuelves prisionero de tu mente. Es como intentar detener el mar con las manos. Cuanto más fuerzas, más te hundes. La libertad empieza cuando aceptas que no puedes dominar el océano, pero sí puedes aprender a navegarlo. Epicteto lo llamaba la disciplina del consentimiento. Aceptar lo que llega y dirigir tu energía hacia lo que sí puedes cambiar. Eso es sabiduría práctica, no resignación. Aceptar no es rendirse, es dejar de pelear con lo inevitable. El estoico no busca un mundo perfecto, busca una mente firme. No pide que el viento cambie, ajusta sus velas. Esa es la diferencia entre quien sufre sin sentido y quien aprende del dolor. Mientras el primero se consume deseando que la realidad sea distinta, el segundo se transforma al comprenderla. Esta noche, mientras escuchas estas palabras, detente un momento y observa todo lo que te preocupa. Haz una pausa y pregúntate: ¿depende esto de mí? Si la respuesta es no, suéltalo. No lo reprimas, pero déjalo ir con compasión. No todo debe ser controlado. A veces la vida solo necesita espacio para fluir. Y si la respuesta es sí, actúa con calma. No desde la ansiedad, sino desde la claridad. Porque cuando sabes lo que está bajo tu control, ya no necesitas luchar con todo lo demás. La paz no se encuentra en cambiar el mundo, sino en cambiar la forma en que lo enfrentas. Esa fue la gran enseñanza de los sabios, que la serenidad no nace de dominarlo todo, sino de dominarte a ti mismo. Recuerda, viajero, la mayoría de tus tormentas no vienen del cielo, sino de tu mente. Y cuando aprendes a soltar lo que no depende de ti, el alma, por fin, respira. Parte 2. El poder de la aceptación. Muchos confunden la aceptación con debilidad.
Creen que aceptar es rendirse, bajar los brazos y dejar que la vida decida por ellos. Pero los sabios sabían que aceptar es el acto más poderoso del alma. Es mirar la realidad tal como es, sin adornos, sin quejas, sin ilusiones. Aceptar no es resignarse, es dejar de sufrir por lo que ya es inevitable. Epicteto lo explicaba con claridad. No busques que los acontecimientos sucedan como deseas, sino desea que sucedan como suceden, y tu vida fluirá serena. Cuando uno comprende esto, el peso del mundo se aligera. Ya no luchas contra el río, fluyes con él, porque el sufrimiento no nace del hecho en sí, sino de la resistencia que opones. El sabio observa el dolor, la pérdida o la decepción, y en lugar de maldecirlas, las acepta como parte del camino que la vida eligió para enseñarle algo. Imagina a un navegante en medio de una tormenta. No puede detener el viento, no puede controlar las olas, pero puede ajustar sus velas, mantener el timón firme y confiar en su dirección. Eso es aceptar, no rendirse al mar, sino adaptarse a él. Quien no acepta se quiebra, quien acepta aprende a fluir. Esa diferencia es lo que separa la desesperación de la paz. Marco Aurelio, rodeado de guerras y pérdidas, escribió: «Ama el destino que te toca, porque es el hilo que teje tu vida». Esa frase resume el arte estoico de la aceptación. No se trata de desear el sufrimiento, sino de encontrar en él un sentido. Cuando dejas de preguntarte ¿por qué a mí? Y comienzas a preguntarte ¿para qué?, todo cambia. La vida deja de ser una enemiga y se convierte en maestra. Séneca decía que quien teme al destino es esclavo, pero quien lo acepta es libre. La libertad no está en cambiar lo que ocurre, sino en elegir cómo vivirlo. Cada experiencia, por dolorosa que parezca, contiene una oportunidad de crecimiento. Incluso el fracaso enseña paciencia, incluso la pérdida enseña amor. Aceptar no borra el dolor, pero impide que te destruya. El estoico no huye de la realidad, la mira con firmeza, y al hacerlo, encuentra poder en su serenidad. Porque aceptar no significa estar de acuerdo con todo, sino reconocer que pelear con lo que ya es solo genera más sufrimiento. La aceptación no te quita fuerza, te la devuelve. Te recuerda que hay cosas que puedes hacer y otras que debes soltar. Esta noche, mientras el silencio te envuelve, piensa en algo que aún te cuesta aceptar. Una herida, una ausencia, un cambio. No lo rechaces. Míralo de frente y di: esto es parte de mi camino. Siente cómo, al reconocerlo, el alma se calma. Aceptar no cambia el pasado, pero transforma tu presente. Y cuando el presente cambia, todo empieza a sanar. Recuerda, viajero, la vida no siempre te da lo que quieres, pero siempre te da lo que necesitas para crecer. Aceptar eso no es rendirse, es despertar. Parte 3. El presente. Donde la mente encuentra descanso. Vivimos atrapados entre dos fantasmas, el pasado y el futuro. Uno nos llena de culpas, el otro de miedo. El pasado nos susurra lo que pudimos haber hecho, y el futuro nos amenaza con lo que podría salir mal. Pero ninguno de los dos existe realmente. El único momento que es nuestro se llama presente, y sin embargo, lo dejamos escapar constantemente. Marco Aurelio escribió: «No pierdas más tiempo discutiendo sobre cómo debe ser un buen hombre. Sé uno». Esa frase es un recordatorio de que la acción y la presencia valen más que la preocupación. Mientras la mente se ocupa del «¿qué pasará?», la vida pasa frente a nosotros sin que la vivamos. El estoico sabe que el único terreno firme donde puede caminar es este instante. Todo lo demás es arena que se disuelve entre los dedos del tiempo. El ser humano moderno vive desconectado de la realidad inmediata. Hace una cosa mientras piensa en otra. Desayuna pensando en el trabajo, trabaja pensando en descansar, y cuando descansa, piensa en lo que no hizo. Esa es la raíz de la ansiedad. La mente que no sabe quedarse quieta en el momento presente. Epicteto enseñaba que la felicidad no depende de lo que nos falta, sino de cómo usamos lo que tenemos ahora.
El presente es un regalo que se desperdicia si la mente vive en otro lugar. La práctica estoica consiste en volver una y otra vez a la hora. No importa cuántas veces te distraigas, lo importante es regresar. Cuando estás plenamente presente, incluso lo más simple se vuelve extraordinario. El sonido del viento, el calor del sol, el sabor del agua, todo parece nuevo. En esos momentos, la mente se detiene y el alma descansa. La vida deja de ser un problema que resolver y se convierte en una experiencia que disfrutar. Séneca advertía que vivimos como si fuéramos a vivir para siempre, pero morimos sin haber vivido un solo día plenamente. El presente es la única puerta hacia la paz, pero requiere coraje. Coraje para soltar los errores del pasado y las ilusiones del futuro. Coraje para mirar la vida tal cual es, sin esperar más de ella que lo que ofrece ahora. Detente un momento, viajero. Respira profundamente. Siente el aire entrar y salir. Escucha los sonidos a tu alrededor. No pienses, solo percibe. Eso es vivir el presente. No hay pasado que puedas cambiar, ni futuro que puedas prever. Solo este segundo que se desliza suave entre tus manos. Y si puedes habitarlo por completo, descubrirás que aquí, justo aquí, no falta nada. La mente que aprende a descansar en el ahora se vuelve invencible, porque el presente no teme, no se arrepiente, no imagina catástrofes, solo es. Y en ese simple ser, el alma encuentra su libertad. Recuerda, viajero, el pasado ya no existe y el futuro aún no ha llegado. Solo este instante es real, y quien aprende a vivir en él, vive en paz con el universo entero. Parte 4. La ilusión del control sobre los demás. Uno de los mayores errores del ser humano es creer que puede cambiar a las personas. Pasamos años tratando de convencer, corregir o salvar a quienes amamos, sin entender que nadie cambia por presión externa. Cada uno tiene su propio camino, su propio ritmo, sus propias heridas. Y cuando intentamos controlar la mente o el corazón de otro, terminamos perdiendo la calma y alejándonos de la sabiduría. Epicteto lo dijo sin rodeos: desea que las cosas sean como son, no como tú quisieras que fueran. Esta frase no solo se aplica al destino o a los eventos del mundo, sino también a las personas. Querer que alguien piense o actúe según tus expectativas es una batalla perdida, porque aunque puedas influir, jamás podrás decidir por ellos, y pretender hacerlo solo te llena de frustración, enojo y agotamiento. Marco Aurelio lo entendía incluso como emperador. Podía dar órdenes, pero no podía controlar los corazones. En sus escritos reflexionaba: las personas actúan según su entendimiento. Si lo comprendieran mejor, harían mejor. Esa compasión es clave. Entender que cada persona hace lo que puede con la conciencia que tiene. El sabio no juzga, observa, no exige, inspira, no domina, enseña con el ejemplo. Esa es la forma más profunda de transformar a alguien, siendo la calma que los demás aún no conocen. ¿Cuántas veces intentamos que los demás nos entiendan, nos valoren o cambien su forma de actuar? ¿Y cuántas veces terminamos heridos por esperar demasiado? Pero la verdad es simple. No puedes controlar cómo los demás te tratan. Solo puedes decidir si eso te define o no. No puedes controlar lo que otros dicen, pero sí el poder que le das a sus palabras. No puedes forzar la conciencia de alguien, pero sí puedes mantener la tuya despierta. Séneca decía que el sabio no se enfurece por las faltas ajenas, porque entiende que la ignorancia es parte de la naturaleza humana. Quien vive molesto por las acciones de otros aún no ha aprendido a observar sin involucrarse. No se trata de ser indiferente, sino de no perder la paz por lo que no puedes manejar. Hay una gran diferencia entre cuidar y controlar, entre amar y poseer. El amor real da libertad. El control solo genera distancia. En la vida moderna, esta enseñanza es más importante que nunca. Queremos cambiar a los demás con argumentos, gritos o presión, sin darnos cuenta de que lo único que realmente convence es el ejemplo.
Cuando alguien te ve actuar con calma en medio del caos, aprende más de ti que de 1000 palabras. Cuando respondes con paciencia ante el enojo, enseñas sin decir nada. Esa es la fuerza del carácter, la forma más sutil y poderosa de influir. Así que, viajero, deja de intentar que los demás sean como tú esperas. Vive con virtud, habla con verdad y actúa con integridad. Lo que está destinado a resonar en otros, resonará sin esfuerzo. Recuerda, no viniste a cambiar el mundo, sino a comprenderlo. Y cuando logres comprenderlo, verás que nunca hubo nada que controlar, solo que amar. Parte 5. El desapego de los resultados. El deseo de controlar los resultados es una de las trampas más sutiles del alma. Hacemos algo esperando reconocimiento, actuamos buscando aprobación, trabajamos esperando recompensa. Pero cuanto más nos aferramos a lo que queremos obtener, más sufrimos cuando las cosas no salen como imaginamos. Los estoicos lo sabían bien. Haz lo que debas, venga lo que venga. Esa era la verdadera libertad. Epicteto enseñaba que el sabio pone su atención en la acción, no en el resultado. Porque lo único que depende de ti es lo que haces, no lo que sucede después. Puedes sembrar con amor, pero no puedes controlar si el fruto crece. Puedes dar lo mejor de ti, pero no puedes decidir cómo será recibido. El sufrimiento nace cuando confundimos esfuerzo con garantía. Pero la vida no promete éxito, promete aprendizaje. Marco Aurelio lo escribió en sus meditaciones. Haz lo correcto, el resto no te concierne. Esa frase encierra la esencia del desapego. Actuar desde la virtud, sin importar si alguien aplaude o critica, si ganas o pierdes, si llega o no el resultado. Porque lo que define tu valor no es lo que logras, sino la intención con la que actúas. El sabio no pregunta, ¿qué obtendré?, sino, ¿qué puedo aportar? Y en esa simple diferencia se encuentra toda la paz del alma. Séneca decía que el verdadero éxito no depende de las circunstancias, sino de la serenidad con la que las vives. Puedes tener fortuna y no tener calma. Puedes perderlo todo y aún sentirte completo. El desapego de los resultados no es indiferencia, es libertad. Es hacer con amor lo que te corresponde y aceptar con serenidad lo que venga. Piensa, viajero, en cuántas veces te has frustrado porque algo no salió como esperabas, porque diste mucho y no recibiste lo mismo, porque esperabas reconocimiento y llegó silencio. Pero nada de eso invalida tu esfuerzo. El valor de tus acciones no depende del eco que hagan en el mundo, sino de la intención que las origina. El sabio actúa por convicción, no por recompensa. El mundo moderno nos ha enseñado a medir todo: el éxito, el amor, incluso la felicidad. Pero la vida no es una competencia, es una experiencia. Los resultados no te definen, lo que haces con ellos, sí. El desapego te libera de la montaña rusa emocional, del logro y el fracaso. Te enseña a disfrutar del proceso, a amar el camino, sin obsesionarte con la meta. Así que, cuando hagas algo, hazlo por virtud, no por vanidad. Hazlo porque crees en ello, no porque esperas algo a cambio. Y cuando termines, suelta. Deja que el universo haga lo suyo. Recuerda, viajero, tu poder termina donde empieza el resultado. Y cuando aceptas eso, el alma se vuelve invencible. Haz lo correcto, sigue tu camino y confía en que todo lo demás caerá en su lugar. Parte 6. La calma ante el cambio. Nada permanece igual. Lo que hoy te alegra, mañana puede doler. Lo que hoy te duele, mañana puede enseñarte. Y sin embargo, seguimos aferrándonos a todo, como si el mundo nos perteneciera. Pero el cambio no pide permiso, llega cuando debe llegar. Es la ley más constante de la vida, y también una de las más temidas. Los estoicos lo sabían bien. Resistirse al cambio es luchar contra el orden natural del universo. Y quien se enfrenta al flujo de la vida, termina rompiéndose. Marco Aurelio escribió: todo cambia, tú mismo cambias continuamente. ¿Por qué temer lo que forma parte de la naturaleza?
Estas palabras son un recordatorio de que el cambio no es enemigo, sino maestro. Cada transformación, por difícil que parezca, te empuja hacia una versión más sabia de ti mismo. Pero para verlo, necesitas calma. La calma no significa ausencia de emoción, sino dominio de ella. Es mirar el caos sin convertirte en parte del caos. Epicteto enseñaba que no debes temer a lo que cambia, sino a no saber adaptarte. Que la verdadera fortaleza está en aceptar la vida con flexibilidad. Así como el árbol que se dobla ante el viento no se quiebra, el alma que fluye con los cambios se vuelve invencible. El sabio observa cómo las estaciones se suceden sin resistencia. Sabe que todo tiene su ciclo, los amores, los proyectos, las pérdidas, y que cada final, por más doloroso que parezca, también es un comienzo disfrazado. Séneca lo escribió con su claridad habitual. El cambio no destruye, transforma. Las personas que temen cambiar, en realidad temen descubrir quiénes son sin aquello a lo que se aferran. Pero la vida no quita, purifica, no arrebata, acomoda. A veces es necesario que algo termine para que puedas empezar a vivir de verdad. La modernidad nos ha hecho creer que la estabilidad es felicidad, que si todo se mantiene igual, estaremos a salvo. Pero nada podría ser más falso. La estabilidad total es muerte. La vida, en cambio, es movimiento. El que aprende a moverse con ella encuentra equilibrio incluso en la tormenta. El cambio puede asustar, sí, pero también puede sanar. Puede doler, pero siempre enseña. Cuando pierdes algo o a alguien, cuando el camino se desvía o el destino cambia su forma, recuerda lo que enseñaban los sabios. No eres lo que pierdes, eres lo que aprendes a través de ello. Cada experiencia te pule, te hace más consciente, más sabio, más humano. Esta noche, viajero, si sientes que algo está cambiando en tu vida, no corras. No te aferres a lo que se va. Respira. El río de la existencia no fluye hacia atrás, y tú tampoco deberías. Deja que el movimiento te lleve donde debas estar, y confía, aunque no entiendas el rumbo. Porque el cambio no llega para destruirte, llega para despertarte. Recuerda, la calma no se alcanza deteniendo el cambio, sino aprendiendo a moverte con él. Esa es la verdadera sabiduría del alma tranquila. Fluir sin miedo, aceptar sin queja y caminar con fe, incluso cuando el camino desaparece bajo tus pies. Y cuando logres eso, descubrirás que no hay nada que temer, porque nada se pierde realmente, solo se transforma. Parte 7. La libertad del desapego material. Vivimos rodeados de cosas, y con el tiempo, esas cosas terminan rodeando también nuestra mente. La sociedad moderna mide el valor de una persona por lo que tiene, no por lo que es. Nos enseñaron que más siempre significa mejor, más dinero, más poder, más reconocimiento. Pero los estoicos veían el mundo con otros ojos. Ellos sabían que la abundancia exterior no garantiza la paz interior. Epicteto nació esclavo, sin riquezas, sin libertad, sin fama. Pero fue más libre que muchos reyes, porque entendió una verdad simple. No eres dueño de nada que pueda perderse. Todo lo que posees, tu dinero, tus bienes, tu cuerpo, incluso tus relaciones, es prestado por la vida. En cualquier momento puede desaparecer, y si tu felicidad depende de algo tan frágil, entonces tu felicidad también lo será. Marco Aurelio, rodeado de oro, templos y ejércitos, dormía en una cama sencilla. Se recordaba a sí mismo cada noche: todo lo que tengo puede desaparecer mañana, y aún así seguiré siendo yo. El emperador más poderoso de su tiempo sabía que el apego era una forma de esclavitud. Cuanto más necesitas poseer, más miedo tienes de perder. Y cuanto más temes perder, menos libre te vuelves. Séneca, uno de los hombres más ricos de Roma, escribió que la riqueza solo es buena si el alma puede prescindir de ella. Porque el verdadero lujo no está en lo que tienes, sino en lo poco que necesitas para sentirte en paz.
El sabio no desprecia lo material, pero tampoco se ata a ello. Usa las cosas sin dejar que las cosas lo usen a él. Esa es la diferencia entre poseer y ser poseído. La vida moderna nos empuja a acumular sin descanso. Queremos el último teléfono, el auto nuevo, la casa más grande. Y cuando lo obtenemos, ya queremos algo más. Esa es la trampa del deseo. Nunca se sacia. Cada logro trae otro vacío, y ese vacío nos condena a la insatisfacción constante. Los estoicos enseñaban que el secreto no está en tener más, sino en necesitar menos. Quien domina sus deseos, domina su destino. Imagina por un momento que pierdes todo lo que tienes. ¿Quién serías sin tus cosas? ¿Qué quedaría si te quitaran el dinero, la apariencia o el estatus? Si la respuesta es nada, entonces necesitas volver a encontrarte. Porque tu valor no está en lo que posees, sino en lo que eres cuando todo lo externo desaparece. El desapego material no te pide que renuncies al mundo, sino que lo vivas con conciencia. Puedes disfrutar de lo que tienes, agradecerlo, pero sin miedo a perderlo. Como decía Epicteto, no digas que algo es tuyo, di que te fue prestado. Y cuando la vida te lo quite, agradécele por el tiempo que lo tuviste. Viajero, aprende a mirar tus posesiones como lo que son, herramientas, no tesoros. Usa lo que tienes para crecer, no para presumir. Porque la libertad no consiste en tener mucho, sino en no necesitar nada. Esta noche, antes de dormir, piensa en todo lo que crees necesitar para ser feliz. Luego imagina que lo sueltas, que sigues respirando, que sigues en paz. Esa sensación de ligereza es la esencia de la libertad estoica. Recuerda, no poseer menos cosas, sino que las cosas no te posean a ti. Ahí comienza la verdadera riqueza. Porque quien vive sin cadenas materiales, vive como los sabios, ligero, libre y en paz consigo mismo. Parte 8. El ego, la raíz del sufrimiento. Dentro de cada uno de nosotros vive una voz silenciosa, exigente y hambrienta. El ego. Esa voz que busca tener la razón, que necesita reconocimiento, que teme el fracaso y se alimenta de la aprobación de los demás. El ego no se conforma con ser. Quiere sobresalir, dominar, ser admirado. Y en ese afán por ser más, olvidamos lo esencial. La calma que solo llega cuando dejamos de competir con el mundo. Los estoicos comprendieron que el ego es el verdadero enemigo de la paz. Marco Aurelio, siendo emperador, el hombre más poderoso de su tiempo, escribía a sí mismo cada noche: no olvides que eres un hombre. No permitas que el poder te convierta en algo que desprecias. Sabía que el poder sin humildad es veneno, que la mente que se engrandece demasiado termina por destruirse. Por eso, cada día se recordaba su propia pequeñez frente al universo. Polvo en medio de las estrellas, pasajero en un mundo que existía antes y seguirá después de él. Epicteto, que había sido esclavo, enseñaba lo mismo desde el extremo opuesto. Decía: si alguien te desprecia, recuerda que tú mismo no eres más que un ser humano. Esa es la paradoja del ego. Tanto en la gloria como en la humillación, busca protagonismo. Cuando te alaban, el ego te convence de que eres superior. Cuando te critican, te grita que eres víctima. En ambos casos, roba tu paz. El sabio, en cambio, observa ambas cosas con serenidad. Ni se eleva por el halago, ni se hunde por el desprecio, porque su valor no depende de las voces externas, sino de la calma interna. Séneca lo llamaba el arte de mantenerse igual ante la fortuna y la desgracia, porque quien se deja guiar por el ego vive en montaña rusa constante. Un día se siente invencible y al siguiente insignificante, pero el sabio busca equilibrio, no exaltación. Sabe que nada externo puede añadirle valor ni quitárselo. El ego también se disfraza de perfección. Te susurra que no puedes fallar, que siempre debes estar un paso adelante. Pero la verdad es que el error no te hace menos, te hace humano. El sabio no huye de equivocarse, porque entiende que cada tropiezo es una lección. El ego teme el ridículo,
La sabiduría, en cambio, aprende de él. En la vida moderna, el ego tiene nuevos templos. Las redes, las apariencias, los logros que mostramos para probar que valemos. Pero nada de eso sacia el vacío interior. Porque el ego busca validación, y la validación es una droga pasajera. Cuanto más la obtienes, más necesitas. Así se convierte el alma en esclava del aplauso. Los estoicos enseñaban un camino distinto: la humildad. No una humildad que se arrastra, sino la que nace de la claridad, la que te permite saber quién eres sin compararte con nadie. El sabio no dice, soy más ni soy menos. Simplemente dice, soy. Esa es la verdadera libertad. Viajero, recuerda esto. No necesitas ser admirado para tener valor. No necesitas ser perfecto para tener paz. Tu grandeza no se mide en conquistas, sino en serenidad. Cuando el ego se calla, el alma finalmente puede hablar. Esta noche, mientras el silencio te acompaña, deja ir esa necesidad de demostrar algo. No le debes nada a nadie. Eres suficiente tal como eres. Porque cuando aprendes a vivir sin el peso del ego, no solo te liberas del sufrimiento, también encuentras la verdadera grandeza, la de un corazón en calma. Parte 8. El ego, la raíz del sufrimiento. Dentro de cada uno de nosotros vive una voz silenciosa, exigente y hambrienta. El ego. Esa voz que busca tener la razón, que necesita reconocimiento, que teme el fracaso y se alimenta de la aprobación de los demás. El ego no se conforma con ser. Quiere sobresalir, dominar, ser admirado. Y en ese afán por ser más, olvidamos lo esencial: la calma que solo llega cuando dejamos de competir con el mundo. Los estoicos comprendieron que el ego es el verdadero enemigo de la paz. Marco Aurelio, siendo emperador, el hombre más poderoso de su tiempo, escribía a sí mismo cada noche: no olvides que eres un hombre. No permitas que el poder te convierta en algo que desprecias. Sabía que el poder sin humildad es veneno, que la mente que se engrandece demasiado termina por destruirse. Por eso, cada día se recordaba su propia pequeñez frente al universo. Polvo en medio de las estrellas, pasajero en un mundo que existía antes y seguirá después de él. Epicteto, que había sido esclavo, enseñaba lo mismo desde el extremo opuesto. Decía, si alguien te desprecia, recuerda que tú mismo no eres más que un ser humano. Esa es la paradoja del ego. Tanto en la gloria como en la humillación, busca protagonismo. Cuando te alaban, el ego te convence de que eres superior. Cuando te critican, te grita que eres víctima. En ambos casos, roba tu paz. El sabio, en cambio, observa ambas cosas con serenidad. Ni se eleva por el halago, ni se hunde por el desprecio, porque su valor no depende de las voces externas, sino de la calma interna. Séneca lo llamaba el arte de mantenerse igual ante la fortuna y la desgracia, porque quien se deja guiar por el ego vive en montaña rusa constante. Un día se siente invencible y al siguiente insignificante. Pero el sabio busca equilibrio, no exaltación. Sabe que nada externo puede añadirle valor ni quitárselo. El ego también se disfraza de perfección. Te susurra que no puedes fallar, que siempre debes estar un paso adelante. Pero la verdad es que el error no te hace menos, te hace humano. El sabio no huye de equivocarse, porque entiende que cada tropiezo es una lección. El ego teme el ridículo. La sabiduría, en cambio, aprende de él. En la vida moderna, el ego tiene nuevos templos. Las redes, las apariencias, los logros que mostramos para probar que valemos. Pero nada de eso sacia el vacío interior. Porque el ego busca validación, y la validación es una droga pasajera. Cuanto más la obtienes, más necesitas. Así se convierte el alma en esclava del aplauso. Los estoicos enseñaban un camino distinto: la humildad. No una humildad que se arrastra, sino la que nace de la claridad, la que te permite saber quién eres sin compararte con nadie. El sabio no dice, soy más ni soy menos. Simplemente dice, soy. Esa es la verdadera libertad. Viajero, recuerda esto.
No necesitas ser admirado para tener valor. No necesitas ser perfecto para tener paz. Tu grandeza no se mide en conquistas, sino en serenidad. Cuando el ego se calla, el alma finalmente puede hablar. Esta noche, mientras el silencio te acompaña, deja ir esa necesidad de demostrar algo. No le debes nada a nadie. Eres suficiente tal como eres. Porque cuando aprendes a vivir sin el peso del ego, no solo te liberas del sufrimiento, también encuentras la verdadera grandeza, la de un corazón en calma. Parte 10. Soltar es amar. La enseñanza final. El alma humana se aferra. Se aferra a personas, momentos, lugares, recuerdos. Se aferra incluso a lo que le hace daño, por miedo a quedarse vacía. Pero los estoicos enseñaban que nada que realmente ames puede perderse, porque lo que fue verdadero deja huella en el alma, no en la forma. Aprender a soltar no es olvidar, es amar sin poseer, agradecer sin retener. Marco Aurelio escribió: todo lo que amamos está destinado a cambiar, no porque seamos castigados, sino porque así lo dicta la naturaleza. Él sabía que el amor no puede florecer en la prisión del apego. Quien teme perder, deja de disfrutar lo que tiene. Y quien intenta retener lo que ya terminó, sufre dos veces. Primero por el final, luego por resistirse a aceptarlo. Epicteto también habló del arte de soltar. Decía: cuando beses a tu hijo o a tu amigo, recuerda que son mortales. Así, si el destino te los quita, no te desesperarás. No lo decía con frialdad, sino con lucidez. Entendía que el amor verdadero no se destruye con la ausencia, porque no depende de la presencia. Amar con conciencia es aceptar que todo lo que llega a tu vida es préstamo del universo, y que amar bien significa saber cuándo dejar ir. Séneca lo resumía con sabiduría: nada es nuestro, todo se nos da por un tiempo. Esa comprensión convierte el dolor de la pérdida en gratitud. Cuando alguien se va, cuando una etapa termina, cuando la vida cambia su rumbo, puedes sufrir, claro, pero también puedes agradecer haberlo vivido. Porque el amor que se vivió plenamente nunca se pierde, solo se transforma. El sabio no se endurece ante la despedida, pero tampoco se rompe. Ama intensamente, pero sin cadenas. Vive cada momento con plenitud, pero sin exigir que dure para siempre. Amar desde el desapego no es amar menos, es amar mejor. Es reconocer que nada te pertenece, ni siquiera los corazones que más amas. Porque el amor no se trata de poseer, sino de acompañar. Vivimos en una época en la que confundir el amor con la dependencia es común. Creemos que amar es necesitar, pero el amor no pide, ofrece, no exige, comprende. No se aferra, confía. El desapego no es frialdad, es sabiduría emocional. Te permite amar sin miedo, disfrutar sin ansiedad y despedirte sin resentimiento. Imagina, viajero, que sostienes arena en tus manos. Si la aprietas con fuerza, se escapa entre tus dedos. Pero si la sostienes con suavidad, permanece. Así es la vida. Todo lo que intentas controlar se va, y todo lo que permites ser, permanece en paz. Esta noche, mientras el silencio te envuelve, piensa en aquello que aún temes soltar. Tal vez una persona, un recuerdo, una etapa que ya no regresa. No lo empujes, no lo retengas. Agradécele por lo que te enseñó y déjalo ir con amor. Soltar no es perder, es liberarte del miedo a perder. Recuerda, viajero, soltar también es amar, porque cuando aprendes a dejar ir con el corazón en calma, el amor ya no duele, sana. Y en ese momento, finalmente comprendes que todo lo que pasa, pasa por amor, incluso aquello que se va. Has llegado al final de este viaje, viajero. Si estas palabras te ayudaron a soltar una preocupación, a encontrar calma o a entender algo que no podías controlar, recuerda, esa paz siempre estuvo dentro de ti. Solo necesitabas recordarla. Los sabios enseñaban que no poseemos nada, solo el instante presente.
Así que vive con gratitud, suelta con amor y continúa tu camino con serenidad. Porque quien aprende a fluir con la vida ya ha alcanzado la verdadera libertad. Gracias por escuchar, por estar aquí y por caminar junto a esta comunidad estoica. Si este mensaje resonó contigo, suscríbete y acompáñanos en el siguiente viaje. Cada palabra, cada reflexión te acercará un poco más a la calma que buscas. Hasta la próxima, viajero, y que la sabiduría guíe tu descanso. Moon and Palace.